Llevas toda tu vida creyendo que Sonic es solo un erizo con actitud que corre rápido para juntar anillos, pero la verdad es que durante tu infancia fuiste testigo de uno de los horrores ecológicos más perturbadores de los videojuegos, hasta que Sega decidió amputarle el alma a su propia mascota. Si le preguntas a internet ¿cuál es el problema de Sonic the Hedgehog?, te responderán con una lista interminable de quejas técnicas. Te hablarán de cámaras tridimensionales defectuosas, de controles resbaladizos, de tiempos de carga eternos o de guiones infantiles. Pero la autopsia revela un diagnóstico mucho más oscuro. La crisis moderna de este personaje no se debe a deficiencias mecánicas en su código lúdico, sino a la extirpación quirúrgica de su alma fundacional, el mensaje ambientalista. A principios de la década de los 90, esta franquicia no nació para ser simplemente el rival comercial de Mario. Nació como un anticuerpo cultural diseñado específicamente para inocular en la juventud una advertencia aterradora sobre la industrialización desenfrenada. Y lo más brillante de todo es que lograron transmitir este mensaje sin que tuvieras que leer una sola línea de diálogo. Lo hicieron a través del diseño visual y la violencia del entorno. Para entender el calibre de esta narrativa silenciosa, tenemos que mirar a Sonic CD. Este juego introdujo la mecánica del determinismo ambiental a través del viaje en el tiempo. Si fracasabas en tu misión en el pasado, el juego te arrojaba a los infames futuros malos. No te mostraba una simple pantalla de Game Over, te obligaba a jugar dentro de una distopía ecológica palpable, rodeado de maquinaria oxidada, cielos asfixiados por la polución y una banda sonora discordante que te taladraba los oídos. El juego te estaba mostrando de forma interactiva el cadáver de tu propio planeta. Pero aquí es donde el equipo de desarrollo demostró una madurez que hoy en día parece perdida. La cura para este desastre no era volver a la edad de piedra. Cuando lograbas sanar la línea temporal, desbloqueabas el futuro bueno. Esta no era una era primitiva donde la tecnología había sido erradicada. Era una utopía donde la tecnología y la naturaleza coexistían en un equilibrio orgánico y completamente sostenible. La maquinaria pesada del Dr. Eggman no desaparecía en el vacío. En su lugar, podías ver flores brotando directamente desde sus conductos de ventilación metálicos. Era un mensaje ecologista sumamente maduro para su época. Y si crees que esto es buscarle tres pies al gato, miremos lo que ocurrió en Sonic 3D Blast. Aquí, el antagonista cruzó la línea roja. No se conformó con contaminar el aire o extraer minerales. Construyó una maquinaria extractiva diseñada para cosechar a las aves interdimensionales de la isla, los Flickies, y usarlas como baterías vivientes dentro de sus autómatas mecánicos. Piensa en la carga psicológica de esa mecánica. Cada enemigo que destruías no era un robot malvado, era un ser vivo inocente, torturado y utilizado como combustible. La acción de jugar, de rastrear a los robots, destruir su caparazón metálico y guiar a la fauna de vuelta a su hábitat natural, no era un simple nivel de plataformas, era un acto repetitivo de purga y restauración del ecosistema. Bajo esta lente, la narrativa visual exponía sin palabras cómo la infraestructura invasiva estrangulaba la vida pura, y establecía a Sonic no como un superhéroe genérico con superpoderes, sino como algo mucho más profundo. Él era la respuesta inmunológica de la propia Tierra, expulsando a una infección industrial. Esta magia silente, esta coherencia ideológica profunda y táctil, es exactamente el tejido sano cuya pérdida llora inconscientemente Internet el día de hoy. Pero el mensaje no sobreviviría intacto, porque al expandirse por el mundo, la cura ecológica de Sonic se fracturaría en dos realidades diametralmente opuestas, dando lugar a una de las guerras culturales más oscuras de nuestra infancia. El mensaje ecológico de Sonic era perfecto, pero no sobreviviría intacto a la globalización. Cuando el erizo cruzó el Océano Pacífico en los años 90, experimentó una mitosis narrativa brutal, resultando en lo que podríamos llamar una guerra fría de cánones. Estábamos ante la misma enfermedad,
la industrialización depredadora, pero tratada con dos filosofías diametralmente opuestas que terminarían fracturando la psique colectiva de los fans. En el canon japonés original, fiel a la visión del Sonic Team, el mensaje ambientalista se abordaba desde los principios del sintoísmo y el animismo. En esta cosmovisión, toda la naturaleza posee una espiritualidad latente. Bajo este lente, Sonic no es un insurgente político ni un soldado, es literalmente una manifestación del viento, un espíritu libre de ataduras materiales que fluye para restaurar el desequilibrio ecológico. Para los japoneses, el Dr. Robotnik no era exactamente un dictador fascista, sino una perturbación impura del kokoro, el corazón y espíritu unificador de las cosas. Su egoísmo materialista contaminaba el orden sagrado de la naturaleza. Por eso, la resolución del conflicto nipón nunca buscaba asesinar al villano, sino purificar el territorio contaminado a través de las místicas Chaos Emeralds para devolver la paz al ecosistema. Era un mensaje de coexistencia armónica. Pero en Occidente, las cosas tomaron un giro perturbador. A través de la serie animada Sat-Am y los larguísimos cómics de Archie, el canon americano despojó al conflicto de todo su misticismo oriental. Transmutaron el mensaje sintoísta en una rebelión distópica fundamentada en los horrores del tecnofascismo. Occidente abrazó por completo algo que no solemos asociar con juegos de niños: el horror corporal o body horror. El elemento central de este horror era el concepto de la robotización. En los juegos japoneses, meter a un pajarito en un robot era un proceso reversible, rompías el metal y el animal salía volando libre. Pero en el canon americano, la robotización era un proceso de erradicación biológica traumático e irreversible. Los tejidos musculares, los huesos y los órganos vitales de los habitantes del planeta eran dolorosamente quemados y reemplazados por circuitos integrados. La psicología denomina a este fenómeno como deshumanización mecanicista, entidades biológicas despojadas por la fuerza de su empatía, su emoción y su libre albedrío, para ser reducidas a simples herramientas de producción bajo el yugo de un autócrata. En esta realidad, Sonic no era el viento, era un líder guerrillero luchando en una guerra de trincheras contra el exterminio de su propia raza. Esta divergencia brutal entre salvar animales místicos y ver a tus propios familiares convertidos en máquinas descerebradas implantó un cisma profundo en la audiencia. Aquí comenzó a germinar el trauma de los fans. Un enorme sector del público se apegó emocionalmente a este horror visceral, ecológico y distópico. Una narrativa que la corporación japonesa original jamás reconoció ni planeó sostener a largo plazo. El personaje se había partido en dos, y cuando llegó la era tridimensional, Sega intentó desesperadamente complacer a todos, provocando la metastasis que casi destruye a su propio ícono para siempre. Existe un mito aceptado casi universalmente por la crítica convencional, que cuando Sonic dio el salto a la tercera dimensión, Sega simplemente olvidó su mensaje ecologista y lo reemplazó por grandilocuencia cinematográfica y explosiones. Pero una autopsia rigurosa a los textos de la era Adventure nos revela algo fascinante. El mensaje ambientalista no fue amputado al inicio del 3D. Lo que sufrió fue una hipertrofia masiva. El concepto creció tanto que escaló hacia los horrores de la destrucción global, algo que clínicamente llamamos el antropoceno. Miremos de cerca el primer Sonic Adventure de 1998. La introducción de la deidad acuática Chaos no era un alejamiento de la ecología, era una evolución hacia el terror del cambio climático y la venganza geológica. El villano físico seguía siendo el industrialista del Dr. Eggman, pero la fuerza destructiva existencial era el propio planeta Tierra. El lore del juego nos cuenta que la antigua tribu de los Equidnas fue aniquilada en el pasado por su brutal explotación extractivista y belicista de los recursos naturales, y en el presente
Eggman alimenta a esta deidad con energía negativa inducida por la contaminación. Chaos no es un monstruo genérico. En términos forenses, es la respuesta inmunológica hiperactiva de un ecosistema que ha sido llevado al límite por una invasión patógena. El clímax de Sonic Adventure es una alegoría irrefutable de la catástrofe ambiental moderna. La inundación total de la ciudad de Station Square refleja nuestras propias ansiedades sobre el derretimiento de los casquetes polares y la subida del nivel del mar generada por la hiperindustrialización. Fue un mensaje brillante, pero aquí es donde la psique de la franquicia se descarriló por completo. En los años siguientes, con Sonic Adventure 2 y el oscuro Shadow the Hedgehog, esta hipertrofia hizo metatasis. El foco narrativo abandonó la contaminación ambiental para obsesionarse con el complejo militar industrial. La amenaza ya no era un bosque quemado, sino la aniquilación mutua asegurada a través de armas de destrucción masiva cósmicas, como el cañón Eclipse o la colonia espacial Ark. Sega introdujo ejércitos humanos militarizados, alienígenas exógenos y deidades destructivas del espacio exterior. Y al hacerlo, sin darse cuenta, despegaron los pies del erizo de la hierba y la tierra viva. El erizo pasó de liberar a pajaritos torturados en fábricas locales a detener apocalipsis cuánticos y charlar con el presidente del gobierno. La intimidad del mensaje se había perdido. El público había desarrollado un apego emocional con una figura rebelde que defendía a la fauna oprimida, no con un semidios interdimensional. Al sustituir la deforestación tangible por amenazas de ciencia ficción genéricas, Sega le arrancó a Sonic su propósito terrenal. La franquicia entró en un estado de amnesia profunda, olvidando por qué su protagonista existía en primer lugar. Y esta pérdida de identidad nos arrastra al estado actual del paciente, a un diagnóstico clínico muy real y muy doloroso, que explica exactamente por qué los juegos modernos de Sonic se sienten tan irremediablemente tristes. Despojado de su misión original de purga biológica, el Sonic moderno sufre un cuadro clínico de desorientación existencial. Y este malestar psicológico se ha materializado de forma brillante, aunque quizás no intencionada, en los paisajes de su título más reciente de gran formato, Sonic Frontiers. Para entender por qué Frontiers se siente tan irremediablemente triste, tenemos que aplicar el lente de la ecopsicología y hablar de un fenómeno clínico conocido como la solastalgia. La solastalgia es el profundo sufrimiento psíquico y la melancolía que experimenta un individuo cuando el ecosistema que llama hogar es alterado, degradado o destruido por fuerzas fuera de su control. Es ese sentimiento agudo de nostalgia y pérdida que padeces sin haberte mudado nunca de tu casa. Las islas de Starfall que exploramos en Sonic Frontiers no son los paraísos vibrantes repletos de vida que el personaje solía proteger en los años 90. Son cementerios ambientales. El paciente corre a través de inmensidades topográficas que ya no requieren salvación, porque el desastre ecológico ocurrió hace eones. La ausencia manifiesta de pequeños animales orgánicos que rescatar transforma la experiencia lúdica en una travesía fantasmal. El erizo azul fue biodiseñado en 1991 para ser el flagelo de las máquinas y el pastor de la vida biológica. Pero el diagnóstico moderno nos dice que Sonic está atrapado en un purgatorio solastálgico, deambulando como un espectro por un mundo donde la naturaleza ya ha sido subyugada y erradicada de forma permanente. La crisis de identidad de la franquicia es el síntoma directo de haber perdido su ecosistema, y la cura para desactivar esta toxicidad, para romper el eterno ciclo de Sonic, no es regresar a los gráficos en 2 dimensiones ni inventar nuevos trucos de velocidad. El único tratamiento viable es una reimplantación de su premisa moral, el erizo combatiendo la aniquilación de la naturaleza frente a la hiperindustrialización. Vivimos en una contemporaneidad aterrorizada por síndromes de estrés ambiental, ansiedad por el cambio climático severo y la extinción de la biodiversidad. Hoy, más que en cualquier otro momento de la historia,
el mensaje seminal de esta franquicia tiene una resonancia terapéutica crítica. Nuestra generación no necesita que Sonic salve el multiverso o derrote a un dios de la destrucción espacial. Necesitamos devolverlo a la maleza. Necesitamos ver a ese erizo destruyendo máquinas para demostrar que la vida orgánica importa, porque en el fondo, esta entidad biodigital no nació para vender zapatillas rojas, nació para representar el triunfo eterno y necesario del verde silvestre sobre la tiranía del asfalto. Si este diagnóstico te ha hecho ver tu propia nostalgia desde otra perspectiva, suscríbete a CK Píxeles, dale like y baja la caja de comentarios para dejar tu confesión clínica. ¿Crees que la franquicia tiene salvación o el mensaje original se perdió para siempre? Cuiden su mente, defiendan su ecosistema y nos vemos en el próximo nivel.